Pues sí, vamos a hablar de Avalon, que hemos estado allí juntos hace poquito Ujú. y que es un lugar particular. Y bueno, pues cuando me dijo Elena que queríais hacer un directo de esto, dije, hombre, pues claro, ¿cómo no? Así que vamos a compartir un poquito. La verdad que no hemos hecho ni guión ni nada, decía Elena, qué valientes No, sois, cómo se nota el mercurio bien aspectado, decía. de de hecho, no hemos hecho ni un WhatsApp. El primer WhatsApp que hemos compartido ha sido hace un minuto. En plan, ¿por qué O sea, perfil? esto es confianza en el fluir. Sí, sí, sí. Mira, aquí está Conchi. Conchi, preciosa. Mira, estáis todos los que habéis venido ya a Avalon y, bueno, todos no, pero muchos de los que habéis venido ya a Avalon, Char y Conchi, que habéis estado en este viaje con nosotros dos y con Elena, con Guillermo. Y nada, pues como también organizo varios durante el año, pues vamos a estar hablando un poquito de por qué este lugar, qué es lo interesante de Avalon. A ver, Paco, cuéntanos tú que viviste en Avalon. ¿Cómo contarlo? ¿Cómo ponerle palabras a Avalon? ¿Cómo, cómo resumirlo en unas pocas palabras, unos pocos minutos? ¿Cómo resumirlo? Hombre, Sí, pues la sí. verdad es que fue una gozada de viaje, una gozada de viaje. Mm. Yo era la primera vez que iba y, o sea, porque en la zona de Stonehenge sí que había estado, pero nada más en ella, ¿no? Pero no en todo lo que suponía, pues todo lo que es la geografía, digamos, ligada a todos esos mitos artúricos, todo eso mítico, a esos mitos sobre Avalon y tal, ¿no? Mm. Entonces, verlos y sentirlos en conjunto, pues la verdad es que ha sido una gozada. Y sobre todo ponerlos un poco como una estructura. Y cuando estructuras un poquito las cosas, pues se genera un orden que anteriormente a eso pues estás ahí como en un modo caos, como que sabes cosas, conoces cosas, sientes cosas, pues las tienes ahí como deslavazadas, ¿no? Y la verdad es que el viaje como que fue una gozada en ese sentido, ¿no? De poder ordenarlas, de poder sentirlas, de ver claramente qué tipo de energía habitaba en cada lugar, ¿no? Y qué tipo de energías como que se interpenetraba con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues un viaje totalmente, le iba a decir entre comillas o en pequeñito iniciático o místico, pero no, un viaje realmente iniciático. O sea, porque no ha sido turístico, por supuesto, como no, pero, pero ha sido algo más. Y ese algo más yo creo que es lo que convierte a este viaje en algo pues como muy digno de recomendar y muy digno de hacer que gente vaya allí a sentir un poco qué es lo que hay por allí. Mm. Sí, ese es un poco el propósito de estos viajes, de los que hago, ya sea con Guillermo, que fue en el que tú viniste, o con Nereida y Jesús, que tenemos ahora otro, o con Santiago y con Natalia, con quien sea, o los que voy a hacer yo. La idea es venir a este lugar y conectar, sentir, o sea, ver qué te dice a ti con tu proceso personal en tu momento vital, ¿no? Y como tú decías, ir a ciertos lugares poniendo una historia que va dándole sentido y orden, eh, pero sobre todo entrar en contacto con lo que esos lugares tienen para cada uno. Y lo bueno además de hacerlo en grupo es que al ir compartiéndolo, pues te alimentas, ¿no? En este viaje, por ejemplo, o sea, me acuerdo de lo que os pasaba a algunos, ibais ahí compartiéndolo, le pasaba a otros, había grupos de afinidades, ¿no? De un grupo de afinidad de almas que ha hecho que el viaje fuera muy bonito, ¿no? Y, y sí, eso también se genera. Entonces, bueno, pues yo estos sitios que es que a mí me fascinan. De hecho, fue una de las razones por las que me vine aquí. Aparte del calor en España y el clima aquí, que es fresquito, hace frío, pues una de las razones principales para estar aquí en Glastonbury fue el conectar con esta tierra y sentirla como casa. Entonces yo estoy encantada de que hablemos de las experiencias de esto que se llama Avalon, pero que está conectado a lugares físicos donde vamos a estar hablando de un poco de lo que hay allí, ¿no?
Pero este Avalon es otra dimensión, otra forma de verlos, otra frecuencia que hay ligada, ¿no? Que está paralelamente interconectada y que nos permite entrar y salir de ciertos estados y frecuencias y que nos dejan una información. Entonces, pues claro, como tú dices, ¿no? Están las leyendas artúricas, están las hadas y los duendes, los elfos, los dragones, están toda la parte de Jesús, María Magdalena, José de Arimatea. O sea, hay muchísimas historias que todas ellas entran aquí en este lugar, ¿no? Lemuria, Atlántida, todas ellas. Y son como diferentes capas de la información que todo eso nos puede dar ahora a nosotros aquí, ¿no? Y eso a mí me encanta, porque ya no se trata solo, como dices tú, de un viaje turístico, un viaje en el que vas cogiendo información, sino que sales transformado, cambiado. Mm. Y Sí, yo creo que cuenta que además tú eres un venga, que te pierdes. experto. ¿Me pierdes? Pues la Sí, conexión. Aquí, hola, aquí Houston, aquí ahora Houston. sí, bien, sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, que esto que decía que además poder hablar de esto contigo es un lujo porque tú eres una persona, para mí eres un guardián de la sabiduría, o sea, tú para mí es como si fueras una especie de biblioteca que es como, Paco, cuéntame de esta piedra extraña con estas que me dices, sí, pues esto es de la época de tal, con... Y claro, a mí me dejas alucinada, alucinada. Entonces, pues vamos a aprovechar y a que cuentes, cuéntanos tú qué te viene contarnos de Avalon. Hombre, Avalon, Avalon y Glastonbury es un sitio, bueno, curioso, porque es de esos sitios de planetarios en los que confluyen muchísimas cosas y no es ninguna en concreto y es a la vez muchas a la vez, ¿no? Y además es un lugar de esos en los que confluyen armónicamente, ¿no? Es muy curioso como cuando vas a Glastonbury, la gente que hay allí, bueno, tú estás allí ahora mismo, ¿no? Aquí estoy, aquí. Entonces tú ya formas parte, ¿no? De esa gente, de esa población que vive allí en Glastonbury, ¿no? Y, a ver, chiquitina, a ver, ahora. Eh, pues que es muy curiosa, ¿no? Porque se junta gente, pues desde, yo qué sé, desde gente que va o que vive aquellos desde la pura visión antropológica o mitológica o tal, hasta pues gente de wicana, de magia pagana, gente muy ligada al divino femenino, a la energía femenina, mm, gente muy diversa, ¿no? Y es que además todo el mundo confluye como con mucha armonía, que eso es una de las cosas que a mí me... O sea, nada más llegar allí me resultó súper agradable, ¿no? Que era como que entrabas, o sea, en el mismo Glastonbury entrabas como en una especie de burbuja, sin necesidad ya de irnos a otras burbujas energéticas. Me refiero a la física. Entrabas como en una especie de burbuja en el que toda la gente es agradable, ¿no? La gente sonríe, los perros no ladran, se acercan a ti para que les acaricies, o sea, es todo como muy armónico, ¿no? Y dices tú, joder, ¿cómo mola estar aquí? Sí, 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 claro. O sea, cómo mola estar aquí donde todo el mundo, cada uno es un poco de su padre y de su madre, pero todo es muy armónico, ¿no? Y eso ya de por sí es como un regalo, nada más llegar. Y simplemente ya darte cuenta un poco de eso y entrar tú también en sintonía con eso, como que te hace pasar a ser un poquito como de otra manera, ¿no? Dejar atrás un poco determinadas inercias de inarmónicas o de pensamientos de otro tipo y como que empiezas a actuar, a sentir y a pensar como de una manera como mucho más armónica para ti y para los demás, ¿no? Y eso ya de por sí, que parece una tontería, así contarlo, que los perros se acercan a ti y para que les acaricies, pero es que no es una tontería. No es una tontería, porque eso ya da como una muestra de la característica energética de lo que es ese espacio, esa geografía, ese terreno que es relativamente pequeñito,
pero que es tremendo. Sí, Mm, sí. Sí, yo creo que esto que cuentas tiene mucho que ver con la dulzura de la tierra. O sea, llegas aquí y la mm, tierra es verde, suave, blanda, fértil, no ves áridas planicies, sino que es todo como rinconcitos, árboles enormes. Vas por la calle y de forma natural te encuentras un árbol de 1,5 metros de ancho del tronco, ¿no? sí, Y eso y claro, pues vas por España y eso no lo ves así, ¿no? Ves arbolicos mm, ahí en un parque rico puesto así en Madrid triste y claro, vas aquí y te encuentras con esta naturaleza y ya te relaja, te abre los pulmones y claro, luego la cultura de aquí que es muy respetuosa, que sí, están todos como con una educación, una armonía, ¿no? Que hasta para decirte pásame la sal te dicen, ¿podría si no te importa pasarme la sal? Es como, ostras, todo el mundo, sí, te chocas con alguien y ese alguien se da la vuelta y te pide perdón a ti. mm, ¿Sabes? Que esto en España es como de locos. En España tú te chocas con alguien y mm, encima te quejas de, pero ¿qué haces? No sé qué, ¿no? Y aquí no, o sea, entonces, eso ya te va marcando un carácter que cuando llegas al lugar es como tú dices, ¿no? Ya una frecuencia de dulzura, de acogida, de apertura, de estar en un entorno que ya de por sí es amable, ¿no? mm. Sí. Sí, y luego eso, ya entrando ya en temas más energéticos, pues es que el lugar es impresionante, o sea, como tal, o sea, es toda esa comarca, es que, porque además es curioso, porque luego, como sabes, luego nosotros nos fuimos a Londres, ¿no? Y nos fuimos en autobús, ¿no? Sí. Entonces, sí que empiezas a percibir una diferencia a poco que te vas alejando con el autobús hasta Londres, sin que necesariamente pasen muchos kilómetros, empiezas a percibir como una diferencia energética desde Glastonbury según te vas alejando, ¿no? Sí. Entonces, claro, va más allá incluso de que en general la gente, pues a lo mejor allí pueda tener otro concepto de la educación, por lo menos algunos, ¿no? O que todo sea como una naturaleza mucho más agradable, mucho más verde, mucho más exuberante. Es que energéticamente allí pasa algo Ujú. que hace que todos nos comportemos de una manera, digamos, un poco Sí, diferente. sí, nos sube la frecuencia. Básicamente te hace Claro. sentirte un poquito mejor, ¿no? Sí. Y eso se nota así. De hecho, hay una de las cosas que pasan a la gente cuando viene en estos viajes que yo he hecho, como que ya llevo 10 o así, pues ya la experiencia te va diciendo, ¿no? Que el primer día, 2 días, la gente puede tener desde jaquecas, no dormir, dormir como si no hubiera mañana. O sea, hay procesos biológicos que se notan al llegar aquí que no notas cuando vas a otros sitios, pero que cuando llegas aquí sí que pasan, ¿no? Que es como que hasta que te adaptas a estar, pues eso, hay gente que no duerme o que tiene jaquecas, que tiene dolor de cabeza, o que se encuentra estupendamente como con una apertura. Recuerdo a un chico que cuando llegó hacía muchísimos años que no le pasaban procesos de asma y al llegar estuvo 2 días con asma, pero que no le pasaba desde niño. Y fue como, claro, ábrete a ver qué pasa ahí, ¿no? Y entonces esos 2 primeros días estuvo con asma, 2 o 3 días, y luego ya empezó a llegar ahí a soltar y a poder respirar sin Ventolin ni nada. Pero claro, los primeros 2 o 3 días es como que te abre cosas, memorias la frecuencia Sí. misma en sí del lugar, ¿no? Sin tener que hacer nada, Mm, ni rituales, ni ceremonias, ni simplemente estando sí, en el sitio. Ya eso sí. ya a Sí, partir de. es como una especie de cámara de descompresión, ¿no? Como la que hay cuando te sumerges, ¿no? Bueno, yo no hago submarinismo, pero bueno, pero has visto mucha tele y entonces pues eso es como una especie de cámara de descompresión en el que tienes que ir subiendo a la superficie pues poquito a poquito, ¿no? Necesitas un tiempo como de adaptación entre que estás un poco a profundidad hasta que realmente emerges a la superficie, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay como ese un periodo en el que físicamente te vas adaptando y como cual experimento de Arquímedes, pues bueno, los fluidos van equilibrándose y tú te estás poniendo en armonía un poco con el lugar y el lugar se pone en armonía contigo. O sea, también es una cosa mutua. No es que esté el lugar ahí como tal,
sino que realmente se produce como un proceso ahí de equilibrio entre los dos, ¿no? Y eso sí que es cierto que se produce. Sí, sí, eso se produce. De hecho, está más que probado. Cada vez que la gente viene son 2 o 3 días de adaptación, luego estás estupendamente hasta el séptimo. El séptimo, normalmente los viajes duran 6, 7 días, 5, y la gente se va a casa. Después del décimo, séptimo, décimo, cuando vas a un lugar de poder como en Tulum, como aquí, como en Bosnia, y te quedas más tiempo, empiezan a pasarte cositas. Entre los 10 días y los 30, ahí hay un proceso que eso hay que vivirlo hasta que te adaptas a la energía Sí, del lugar y luego a partir ya de ahí ya como que se va integrando un montón de cosas y van abriéndose cosas, pero sí, desde el 3 al 7 o desde el 2 al 7 es una situación maravillosa porque estás realmente desarrollando, abriendo lo que tu estado natural sería, lo que tu energía, tu campo energético estaría de forma normal, te recargas, subes, empiezas a ampliar y eso hace que empieces a estar muy bien. Entonces casi todo el mundo está sí. muy bien. Mm. Sí, 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 estamos en unas condiciones externas como muy óptimas y tú, lógicamente, te armonizas con esa situación externa. exacto. Entonces, pues empiezas a estar pues muy bien y sobre todo, ya no físicamente, sino que empiezas a tener pensamientos de otro tipo, empiezas a divagar mucho menos, empiezas a simplemente a vivir un poco la experiencia sin necesidad de mentalizarla tanto, sino simplemente dejándote llevar y dejándote que eso que está ocurriendo, pues que te invada y se coloque como se tenga que colocar, ¿no? Sin necesidad de meterle mucha mente, ¿no? Yo que suelo ser de meterle mucha mente a las cosas, porque bueno, cada uno tiene la cabeza como la tiene. Que nos gusta, que nos gusta, que nos gusta. Pero bueno, sí, sí, está genial, pues eso, ir a lugares donde realmente no es que te calme la mente, sino que realmente la coloca en su justa situación, ¿no? O sea, la mente sirve para lo que sirve y otras cosas sirven para otras cosas. Entonces te deja la mente un poquito más atrás y te permite dejar de darle tantas vueltas a las cosas para pasar simplemente a sentirlas, experimentarlas, ¿no? Y eso es un poco lo que tiene Glastonbury y en general todo lo que es Avalon, ¿no? Que evidentemente está relacionado con Glastonbury, ¿no? Mm. Sí, sí, de hecho, una de las cosas que pasan es que se abre la capacidad de percibir. Cuando subes la frecuencia, se te abre la capacidad de ver. En vez de estar cerrado al mundo y ahí, como dices tú, en tu bucle, pues te abres y entonces de pronto empiezas a ver las cosas de otra manera y ahí empiezas a ver la naturaleza de otra manera, porque hay mucha. Y entonces ahí empiezas a ver cosas, ¿no? Que la gente pues dice, claro, es que esto de las hadas, los elfos, los dragones, pues es que se empiezan a ver cosas, empiezas a ver Sí, rostros en las hojas, empiezas a ver las formas de las cosas, de las nubes, empiezas a ver cosas y empiezas a recibir muchísima información de fuera, te abres al entorno y te haces receptivo. Y eso es, pues eso, porque el entorno lo provee, ¿no? Lo permite. Mm. Mira, sí, dice sí, sí, que es cierto. Dice aquí Elena, Sí, ¿podéis hablar de las líneas ley? ¿Influyen en nuestro estado allí? A ver, Paco, vamos a hablar de las líneas ley, que ya nos está poniendo Elena firmes. vamos al churreteo. Y de hecho, el churreteo total. Pues mira, las líneas ley. A ver, es que claro, contigo yo aprendí la diferencia entre las líneas ley y las líneas dragón. Porque aquí en Inglaterra se habla mucho de las líneas ley, las líneas ley y se confunden mucho con las líneas dragón. Entonces, cuéntanos, Paco, ¿cuál es la diferencia entre las líneas ley y las líneas dragón? Vamos a ver qué son primero, para la gente que no sabe qué son. Ya. Bueno, yo, o sea, en primer lugar, yo hablo siempre desde mi punto de vista y desde mi percepción de las cosas. Claro, O como sea, cual. yo no imparto clases magistrales ni me tenéis por qué creer demasiado. O sea, de hecho, a alguien con este pelo no tenéis por qué creerle de nada. Bueno, y una vez que has hecho el disclaimer de que aquí cada uno luego se hace su película con la Sí, información, sí. bien, cuéntanos. El- pues las líneas ley es algo, o sea, que como tal, como con ese nombre es algo relativamente moderno, o sea, porque realmente es algo de principio del siglo XX, de un personaje inglés, de Watkins, Sí, que
en los años 20, por ahí, 20, 21, 22, no sé exactamente, Mm. pues que tuvo una especie de flashes, poniendo todas las comillas del mundo en el término flashes, pudo ser del tipo que fuese, en el que percibió que digamos que, por ejemplo, iglesias, lugares que podían parecer más o menos importantes de allí ingleses, pues como cruces de caminos, como monumentos megalíticos, tipo cromlechs, menhires, todo ese tipo de cosas, pues que estaban de alguna manera alineadas, ¿no? Alineadas en línea recta, en distintas líneas rectas. Que, claro, Sí, él tampoco sabía muy bien exactamente a qué se debía, pero él supuso también que, pues, que esos alineamientos no solo eran en Inglaterra, porque, hombre, era inglés y eso ya te da un plus de que todo pasa en Inglaterra. porque vives dentro de tu mundo, sí, sí, sí. Sí, pero bueno, él tenía asumido que el resto del mundo podíamos tener líneas leyes. Igual hasta pasaba, fíjate. Igual hasta pasaba, claro. Entonces, pues bueno, él estableció ese tipo de uniones. Y claro, es muy curioso porque, claro, evidentemente cuando yo, por ejemplo, las he visto, literalmente. También es cierto que hay muchas maneras de verlas, ¿no? O sea, hay Sí. muchos, las puedes ver en estados meditativos, las puedes ver oníricamente, en sueños, en astral, las En un puedes ver a través de mapa, enteógenos. en un Sí, mapa, sí, las claro. puedes ver en un mapa, Claro, porque son en, líneas que en se un mapa trazan. es lo más fácil. O sea, tú pones una regla y trazas una línea y te salen 40.000 cosas en esa misma línea. Pero incluso visualmente, o sea, yo recuerdo estando en Guadarrama, por ejemplo, que empezaron a aparecer literalmente líneas luminosas Ujú. entre los árboles. Sí, sí. Y Yo, aparecían exudaciones como de los arbustos. O sea, todo eso que habitualmente decimos, no, es que los árboles tienen vida y viven y se comunican entre ellos y además con nosotros y tal, fue una cosa como literalmente, o sea, es que lo veías. Y sí, veías sí. No, como golpeando el suelo, pues simplemente por el hecho de golpear el suelo en algunas zonas, pues se producía un fogonazo energético. Entonces, claro, tú decías, esas cosas que a lo mejor habitualmente las ves en un libro, pues es que no, es que están ahí. Entonces yo sí, creo que este Watkins realmente vio algo, ¿no? Esa sí. línea recta, sí, dime. Sí, que lo que dicen es que él se subió a un alto allí en Hereford, donde vivía, y que de pronto vio vio las líneas. O sea, él no se las imaginó, él las vio. Él vio esas líneas y de hecho yo en un avión volando de Italia para acá, en el avión se veía una línea recta que podías ir kilómetros y kilómetros y la línea seguía. Y no era una cosa óptica, es que yo hice fotos de esa línea y luego desapareció porque el avión cambió de recorrido. Entonces, son cosas que literalmente se ven, no Sí, sí. son... Sí, como Sí, dices, sí que que es es que... cierto. Y además es que responden a un entramado energético planetario. Sí, O sea, el planeta tiene un entramado energético, o sea, un entramado no, tiene distintos entramados energéticos. vaya, Entonces, distintos entramados generan distintos alineamientos. Entonces, probablemente lo que vio Wilkins fue una cosa y luego otros han visto otras. Es sí que cierto que esas líneas leyes que vio él probablemente tengan que ver con una geometría, digamos, grande de la Tierra, grande, y luego hay otros que ven como distintos subniveles de esos alineamientos, ¿no? De hecho, hay una línea como muy famosa, que es la famosa espada de San Miguel, ¿no? Que, pues luego hablamos de las líneas de San Miguel y tal, ¿no? Pero hay una como línea muy concreta que es conocida como la espada de San Miguel, ¿no? Una línea muy curiosa, entre comillas, porque todo el mundo se la apropia, ¿no? Desde ultraortodoxos católicos hasta paganos en el sentido más precristiano de la palabra, o sea, todo el mundo se apropia de esa línea, ¿no? Y es realmente una línea que va un poco
desde el Monte Carmelo en Oriente Próximo, pues a lo que hay ahora mismo sería Israel y tal, hasta Irlanda. Ujú. Y en esa línea, pues casualmente, pues alguien estableció una serie de monasterios y de lugares todos ligados a San Miguel, con una energía muy Ujú. concreta que tiene la energía de San Miguel. Entonces, claro, Exacto. igual que esa línea, hay otras muchas en el planeta. Lo que pasa es que esa es como particularmente famosa, ¿no? Sí, Porque tiene una energía muy concreta. está la línea de Albión, está las líneas, cómo funcionan ellas, que además funcionan como pares energéticos. Suele haber dos que se Claro. entrelazan. Entonces, hay un hombre que se llama Rory Duff que está haciendo unas investigaciones tremendas sobre esto y haciendo lo llaman Sacred Network, que es como un mapeado de todas estas líneas a nivel planetario. Y entonces con sus diferentes frecuencias, pero como tú decías, hay varias redes que están en varias frecuencias distintas, están, pues, y ya de por sí la Tierra tiene sus propias redes, la Harman tiene sus propias redes. Entonces, pues es cuestión de que hay un montón de ellas, que quien quiera investigar más, pues hay un montón de información. Y digamos, llevándolo a Glastonbury, es que aquí se da una serie de circunstancias donde se cruzan un montón de esas líneas ley y de esas líneas que son líneas por donde se va dirigiendo la energía del planeta, como si fueran los nadis o los canales energéticos de nuestro cuerpo, pues por la Tierra igual. Y Zoe quiere opinar también. Sí, también está aquí muy interesada en lo que estamos contando. Zoe es la gata. Y nada, Sí, o sea, en el fondo todos estos nadis y el sistema energético humano, pues es lo que nos han contado desde siempre con el macrocosmos y el microcosmos. O sea, el ser humano es un entramado energético que es exactamente igual al planetario. O sea, y precisamente por la cosa, por el del armonizarse con ese gran entramado, ¿no? El nuestro es pequeñito y se libera muchas veces. O sea, nosotros tenemos nuestros meridianos, nuestros nadis, nuestros subos, y cómo se liberan esos puntos cuando energéticamente están más densos o hay acumulación de energía o la energía no fluye, pues con lo que en acupuntura siempre se, o sea, con lo que hemos conocido a través de la acupuntura, o sea, metiéndonos pequeñas agujas para liberar, sí, meter el dedito. Otros lo llaman meter el dedo entre las costillas. meter el dedito, meter el dedito. Sí, sí, es Claro, poner una intención con una energía direccionada que abre ese campo emocional que estaba ahí contenido, ese campo energético que estaba ahí contenido. Y claro. sí, sí. Y en la Tierra es igual. Dime, dime. Bueno, que digo que en la Tierra es igual, o sea, esos son los menires, esos son las torres, esos son pues muchos de los monumentos, sobre todo megalíticos que hay en el planeta, ¿no? Eso es el Thor de Glastonbury, claro. Una aguja en el Exacto. planeta, ¿no? Qué fotaza tengo por aquí. Esta aguja. Ahí Sí, está. sí. Aquí está. Pues sí, así es. Así es. De hecho, muchas de esas líneas marcan ciertos puntos donde se cruzan, en los que se dan circunstancias energéticamente, digamos, de nodos, ¿no? De puntos concretos energéticos, como pueden ser nuestros chakras, que nosotros tenemos esas líneas, pero luego hay puntos donde tienen una cierta función particular, que son los chakras, ¿no? Pues a nivel planetario igual, el planeta Tierra hace lo mismo, tiene el mismo sistema. Entonces, entender ese sistema, digamos, orgánico del planeta es algo que se está ya estudiando, que lo están haciendo mucha gente, y se están viendo que hay diferentes lugares donde están esos nodos energéticos, y Glastonbury coincide con uno de ellos. Entonces, coincide con esto que estabas diciendo, ¿no? Como que aquí hay una energía algo diferente porque hay más acumulación de energía como puede haber en las palmas de las manos o en ciertos lugares, ¿no? Pues además coincide con que este es el chakra corazón de la Tierra, y hay ciertas personas que hablan de que el sexto chakra de la Tierra, que coincide con nuestro punto intencional, pues va moviéndose por diferentes partes del planeta, y en este caso coincide que durante este tiempo está aquí también. Entonces, mucha gente viene aquí a unir
esta frecuencia del corazón, que tiene una frecuencia, una resonancia determinada, con la de la claridad o la capacidad de visión o la parte mental, ¿no? Que es ese puente entre, que llamamos nosotros masculino y femenino, esta polaridad, ¿no? Mm. Entonces, como tú decías, pues después esto se cuenta en muchísimos mitos y leyendas de muchísimas maneras, pero aquí precisamente en esta zona, casi todo cuando le quitas la capa de las formas y vas al fondo, habla de ese puente y de esa unificación de hemisferios que es parte de nuestro proceso evolutivo, ¿no? Como especie. Mm. Sí, ahí y esta zona tiene ese punto de unidad entre lo masculino y lo femenino. Mm. O sea, eso está clarísimo. Más, o sea, a nivel energético, todos los puntos importantes, además, tienen una confluencia de lo que los celtas llamaban las wibres, la energía de dragón, que es otro tipo no exactamente de la línea Slay, es una energía como superficial, que va muy pegadita a la superficie y que generalmente suele proceder de montañas, de cuevas, de tal, y va serpenteando, ¿no? Precisamente por eso lo de dragón, ¿no? Porque serpentea a nivel de superficie y va recorriendo muchísimos lugares, ¿no? Entonces, de la confluencia entre esas líneas de dragón y sobre todo también esas venas de agua que es fundamental, o sea, para que algo sea auténticamente sacro, tiene que darse esa confluencia de las dos energías, dragón y agua, ¿no? Que en el fondo también no deja de ser lo mismo del masculino y del femenino, ¿no? Entonces, cuando se producen esa confluencia, esos cruces, generalmente crea unos vórtices tremendos. En algunos casos muy tremendos y en otros más pequeñitos, porque también depende, todo tiene su potencia. Exacto. Entonces hay algunas venas de dragón que son más pequeñitas y más íntimas y más salen de Anda, cuevecitas, pues, con pequeños caudales. Sí, de andar por casa, pero que bueno, que cualquiera de ellas es cañera. te Lo que pega. pasa es que, por ejemplo, en Glastonbury es cañera, es de las cañeras. Entonces, Sí, claro, sí. y si a eso se suma, pues lo que tú estabas hablando antes, de esa confluencia de nodos energéticos, pues, pues claro, o sea, sobre todo en un momento como este, hay lugares en los que se producen esa confluencia sobre todo de corazón y de mente, pues es que de ahí para el cielo, quiero decir. O sea, porque Claro. habitualmente muchas veces nos perdemos sobre todo en este mundo, digamos, un poco más moderno, entre comillas, ¿no? En el que parece que todo siempre tenemos que hacer referencia a chakras y tal. Parece que los chakras es lo más importante del mundo y que tenemos que tenerlos alineados y tal. Parece que todo son chakras, ¿no? Y no, hombre, bajo mi punto de vista, sí está bien tenerlos bien colocados a su justo ritmo, con energía y tal, pero bajo mi punto de vista hay tres cosas que son fundamentales para que haya trascendencia. Y, o sea, una es el corazón, es lo emocional a nivel alto, no la emoción baja o más visceral y tal, sino la emoción realmente del corazón. La mente, por supuesto, porque si no controlamos la mente y si no hacemos que nuestra cabeza funcione como tiene que funcionar, no se produce esa confluencia. Exacto. Y luego, para todo eso tiene que haber energía, que eso es una cosa en la que los antiguos siempre estaban todo el día hablando de ello, ¿no? Si no tienes energía para vivir en este plano, no tienes energía para intentar hacer nada en otros planos. Para, Entonces es claro. fundamental que tengamos energía. Entonces, tanto chakra y tal, sí, vale, muy bien. Pero, o sea, las tres cosas fundamentales para mí es tener energía y tener equilibrado corazón y mente. A partir de ahí, todo. Ahí ¿Que hablamos. parece fácil decir, tener equilibrado corazón y mente? Sí, ya. Ese es el trabajo de una vida. Telita, telita. Sí, sí, porque precisamente mucho de lo que de las leyendas artúricas hablan es precisamente de eso. O sea, el mito del rey Arturo con la espada de Excalibur y la pérdida de la dignidad como para llevar esa espada, que es la mente clara, ¿no? La espada que es el discernimiento, la claridad, la honestidad, la representación de todos esos valores mentales o del masculino, pues esa caída en la que él renuncia a Excalibur porque ya la ha liado parda y se reconoce indigno, pues ahí es donde estamos, en ese proceso de retomar Excalibur y de retomar esa claridad, ¿no? Entonces,
claro, aquí, por ejemplo, que eso está muy vivo, porque aquí está la historia de que se encontró aquí el cuerpo del rey Arturo con la Lady Ginebra, que no se sabe realmente quién es, quién era no se sabe a quién se encontró, pero sí se sabe que se dijo que era esto, que vino muy bien para la zona. Pues aquí está Sí, toda, viene muy bien. Pues aquí también, también sí, se ve en estas historias y en estos lugares, igual que hay mucha luz, también hay mucha oscuridad. Y entonces también se percibe sí. toda ese tejemaneje, esa manipulación de decir, mira, vamos a decir que esto para lo otro, ¿no? Es que Y además, fíjate, la realidad y la mitología siempre están como dándose la mano y a la vez están dando puñetazos. O sea, quiero decir, esto está, estamos en la Tierra, estamos en un plano físico y además de que exista ahí algo energético y algo espiritual brutal, pues también estamos nosotros los humanos que la estamos pues más o menos liando la parda constantemente. Entonces, una de las constantes que ha tenido el ser humano siempre, sobre todo con los lugares sagrados, claro, ahora, eh, para atraer a la gente, pues construimos Marinador y los llevamos a un balneario y los llevamos a que tengan una playa bonita. Hay unos hoteles donde te sirvan cosas muy bonitas y vayas con una pulsera y te sirvan cualquier cosa en cuestión de 2 minutos. Pero antiguamente se hacía de otra manera. La gente tenía que vivir y para vivir tenías que atraer a la gente. Entonces el camino más directo para atraer a la gente era decir que habías encontrado algo santo o algo mitológicamente exacto, increíble. O sea, de ahí sale Santiago, no el camino de Santiago, pero sí Santiago de Compostela, ¿no? De ahí sale un poco la abadía de Glastonbury, de ahí sale cualquier iglesia que para su nacimiento necesitaba tener una reliquia, fuese la que fuese. En algunos casos, pues claro, era un trozo de la sábana santa. En otros casos era un trozo de que, aunque pueda, ahora, según lo diga, te pueda reír y mucha gente se pueda reír, pero, pero en Europa, por ejemplo, hay muchísimas iglesias cuya reliquia, esa que hace que vayan los fieles a ella y se dejen el dinero, por supuesto, era un trozo del prepucio de Cristo. O sea, que según todas estas iglesias, vamos, o sea, hay como 50 iglesias o 100 iglesias en Europa que tienen trozos del prepucio de Cristo, dicen tener. sí, claro, Entonces, trozos de todo, trozos de la cruz, del cuerpo, hasta no hay recortes de uñas porque no se les ocurrió. claro, pero sí, sí, funciona de la misma manera. Y allí en Glastonbury pues también se dio, claro. Y decir que apareció el cuerpo de Arturo y de Genevieve de Ginebra, pues claro, era un gran reclamo para hacer que la gente fuese. Y además también para otra cuestión, porque mucho de todo lo referente al mito artúrico tiene mucha referencia con lo que es la creación de Inglaterra como reino, que eso pasa también igual, o sea, no solo allí, sino que pasa en España, pasa en Madrid concretamente, pasa en Francia, o sea, pasa en cualquier lado. Parece que como que hay una necesidad energética de que cuando se crea un reino se tiene que hacer con el beneplácito de los dioses o de Dios. Entonces, Hombre, la única manera de legitimar eso es decir que ha aparecido algo para que eso tenga el pueblo, crea que es que viene a través de los dioses, porque por eso la monarquía es eso, ¿no? El gobierno en la tierra de algo que viene del cielo. Entonces, eso viene un poco pues para legitimar esa futura monarquía inglesa que se estaba formando. Entonces, son esos exacto. procesos humanos, o sea, que lo hacemos desde el punto de vista humano y que lo hacen muchos humanos, pero aprovechándose de un terreno y de unas circunstancias allí que son muy especiales, ¿no? Como son todo el trasfondo real de esos mitos artúricos. Exacto. Es como que detrás de la leyenda hay hechos que son ciertos, es decir, en este lugar pasan cosas, se encontraron algunas cosas, pero claro, de ahí a lo que se cuenta de eso, pues ahí, y el para qué se utiliza sobre todo, porque esto es como cualquier religión o cualquier historia, ¿sabes? Se cuenta una historia para conseguir un objetivo.
Entonces, claro, cuando vamos escuchando eso, lo importante de eso es decir, vale, de todas esas historias y mitos y leyendas, ¿yo cómo puedo aplicar eso a mi momento, ¿no? A mi aquí y ahora? Y sobre todo, como tú bien dices, estando en un lugar que permite una serie de cosas, o que ya te abre a una serie de cosas, y que de alguna manera al ir contando a través de las historias, también nosotros vamos entendiéndonos y vamos asimilando partes de nuestra historia, ¿no? Esto es lo que contaba pues Jesús se me acaba de ir el nombre, lo que predicaba Jesús, que eran con las historias estas que él contaba o los cuentos, todo Sí. esto nos ayuda a ir entendiendo aspectos de nosotros, más que como una regla que esto sea así, como una evocación, como un despertar, como un poner conciencia a algo que ya está pasando, ¿no? Entonces, Sí, claro. porque además sí, el cuerpo además él lo asimila, o sea, no es necesario que lo asimilemos mentalmente, como si fuese una enseñanza, como que venga alguien a decirte, no, esto es así, y tú te lo crees y tal. No, es que el cuerpo y la mente, y sobre todo yo creo nuestra Ujú, genética no solo física, sino energética, entiende cosas. Y no hace entiende falta que cosas. se las expliques, sino que el hecho de estar allí y de estar en contacto con determinadas energías hace que pasen cosas al nivel energético que generan cambios genéticamente, ¿no? No Exacto. son cambios, evidentemente, que te conviertan en un mutante de la patrulla X, Bueno, no sé pero yo bueno, qué en decir. algún caso es un sitio así, ¿eh? Digamos que no te estira 20 centímetros ni te pone rubia así de golpe. Pero algunas cositas he visto yo que no creeríamos. Sí, sí, sí que es cierto. Pero sí que es verdad que el hecho de estar en esa frecuencia y estar transmitiendo esa información hace que pasen cosas y que, como tú dices, de pronto, al estar en un sitio con una historia determinada, viviendo una serie de cosas en un lugar, que es como si tuvieras memorias ya de eso, porque hay gente a la que les ha pasado que han tenido de pronto recuerdos, regresiones espontáneas a recuerdos, información que estaba ahí. Da igual si es de una vida pasada, si es de un ancestro, no importa, es información que de pronto aflora al estar en un lugar. Y esas cosas pues sí que pasan. Entonces, de pronto todo eso está pasando a nivel biológico. Ya no es solo que tú tengas ese recuerdo, sino que tu cuerpo de pronto empieza a sentirse de una manera, a integrar una serie de cosas. Es como si estuvieran, esto que llaman los chamanes, de que de pronto partes de ti vienen, ¿no? Partes de tu alma se van incorporando de nuevo. Y entonces una de las cosas que suele pasar cuando eso ocurre, además se hace espacio, en el viaje hacemos espacio para que eso dé, para que haya lugares de hablar, de compartir, de estar uno también de reflexionar, pues todo eso ayuda a que esas partes tengan donde volver. Y entonces una de las cosas que ocurre es que hay personas que se van del viaje con una referencia completamente nueva de lo que quieren en sus vidas o de, pues yo qué sé, pues se dan cuenta de que he estado haciendo esto hasta ahora y es que quiero hacer esto otro o no me he permitido ser así o de pronto, pues como decíamos nosotros, ¿no? Que estábamos haciendo todos pop como palomitas. O sea, has estado contenido con una serie de cosas y de pronto ves que te reconoces y te ves. Ves una parte de ti que estaba ahí siempre y que de pronto te apropias de ella y dices, sí, es que yo soy esto. Sí. Y eso, claro, es información que a nivel genético te transforma, te libera, pasan cosas. Mm. Sí, Entonces, además es una información que no es caótica. O sea, porque a lo mejor se pudiera pensar un poco desde fuera como que tú llegas a determinados lugares y por el hecho de estar allí, pues pasan cosas y te transforma. Pero no, es que muchas veces no, la gran mayoría de veces lo que está ocurriendo es realmente importante. Es como si el planeta estuviese mandando información muy concreta a ti como ser humano y como ser humano individual, no para que hagas determinadas cosas en una línea, sino para que te abras, digamos, a una mejor versión de ti misma, digamos, o a una versión potencial de algo que está ahí, pero que, pues por tu vida, por las circunstancias de todo, de tus trabajos, de tu familia, de tus etcétera, pues te llevan precisamente a no hacer pop, que es lo que hablábamos de lo de las palomitas, ¿no? Y lo que ocurre allí es que precisamente se pasan cositas, llegan pequeñas informaciones que hacen que son como el microondas, ¿no?
que hacen como que esa palomita haga pop. Sale lo que hay dentro. Entonces, claro, entonces eso te da también una visión también muy particular, porque realmente te pone en el pensamiento de que realmente hay algo por ahí que quiere lo mejor de ti. Exacto. Entonces no es algo agresivo, sino es algo, y sobre todo en Avalon es algo como muy amoroso, algo que es como que te trata con dulzura. Lo que pasa es que Sí, hay a veces también la dulzura, pues necesitas un bofetón, también, cierta porque la contundencia. dulzura también tiene que ser así. Sí. Pues mira, lo Pero hilo sí, sí. esta dulzura la hilo con lo que está diciendo aquí Elena también, de por qué hay tanta presencia de la energía de María Magdalena, que también son líneas energéticas. O sea, está preguntando si también son líneas energéticas. Bueno, aquí hay mucha presencia del femenino, que tiene que ver con esta dulzura que hablas tú, y que tiene también que ver con las cualidades del divino femenino universal, ya no vamos a hablar específico de María Magdalena, pero el divino femenino universal, porque en cada cultura tiene un nombre, pues es abrazar y acoger e integrar y estar receptivo a la divinidad. Eso es lo que hace nuestro lado femenino, ¿no? Y entonces, bueno, pues en estas culturas que estamos aquí, tanto la druídica como la cristiana, como todo esto que estamos aquí en este caldo de cultivo europeo, pues hay diferentes arquetipos, como por ejemplo las diosas, aquí la cultura de las diosas, aquí está muy vigente toda la cultura pagana de las diosas, la dama de Avalon, Morgana Le Fay, todas las diosas de San Brigitte, todas ellas, que hay diferentes aspectos que tienen mucho que ver con las fases de la naturaleza, de la Tierra en la naturaleza, con las estaciones, con el clima, con lo que hace la Tierra, muy conectadas a la Tierra. Y también está, como decía aquí Elena, María Magdalena, la energía del divino femenino de ese par energético de Jesús y María, que eran ese par que a través de las activaciones y las cosas que ellos hacían, pues sanaban a gente y bueno, pues que se ha transmitido su cultura a través de los esenios de todas las tradiciones que luego se han derivado en diferentes sectas cristianas, llegando al catolicismo romano y aquí a la iglesia anglicana y demás, y tiene mucha presencia a nivel cultural, pero claro, es lo que estábamos hablando en el último viaje, que parece que este divino femenino o estas figuras femeninas, María Magdalena, la Virgen, todas estas figuras, están dejando de ser figuras de piedra puestas en un altar en algún sitio donde tú vas y le pones una florecita o una velica y luego te vas a casa y no pasa nada, a ser figuras que están vivas en tu día, que estás pudiendo conectar con esas presencias femeninas y verlas y sentirlas y ser una presencia que te acompaña. O sea, estamos empezando a conectar con la madre tierra. Y esto aquí pasa muchísimo, en parte por esto que hablabas tú, ¿no? De que al llegar ya la tierra es amable y por otro lado porque es que hay muchísima presencia de la divinidad femenina aquí. Eh, Claro, está toda esta historia de Arturo, Ginebra, también el masculino tiene su potencia, pero estamos viviendo como sociedad el despertar de los valores del femenino, el despertar ese femenino divino dentro de todos, porque siendo hombre o mujer todos tenemos las dos cosas, y empieza a ser una cosa que ya está viva, que ya se está despertando, esto del despertar de la mujer dormida, estas historias que están por todo el planeta, por México, por allá donde vayas pues está empezando a darse que ya no hace falta ir a Lourdes o ir a Medjugorje y que se te presente la Virgen, sino que empiezas a sentirla y a conectar con ella y a darte el permiso de vivir esa presencia en ti, ¿no? Entonces, pues preguntas si son líneas energéticas, yo creo que es la presencia de Gaia, de la Madre, de la Tierra, del Divino Universal. El poder sentirnos conectados con un ser que nos acoge, nos abraza, nos nutre, nos alimenta, nos sostiene, nos acompaña, nos abriga, Sí, eso. la, la apertura de lo energético además es que es totalmente cíclico en el Sí, planeta. Y exacto. esto que hay, digamos, en Avalon,
porque digamos que el mito de Avalon está Arturo y están las nueve, digamos, las nueve reinas hadas, ¿no? Ujú, Morgana, la Dama del Lago, todo Nibún, todo esto que conocemos, ¿no? ujú. Pero es que eso, eh, llevado, por ejemplo, al mundo griego, eso es Apolo y las nueve musas. Es exactamente lo mismo. Total, lo mismo. Es lo mismo que el Jardín de las Hespérides con las famosas manzanas que daban la inmortalidad y tal. Si es que es lo mismo siempre. Es un ciclo de vida que tiene el planeta y que de vez en cuando pues van apareciendo, y no apareciendo, sino que van tomando más importancia determinadas energías en detrimento de otras. Y claro, evidentemente, el hecho de que estemos en un periodo muy largo ya, totalmente de energía, donde lo patriarcal ha sido ley, pues claro, estamos en ese momento un poco en el que lo femenino está, pero como tú decías, no lo femenino de la mujer, sino lo femenino, pues lo que tenemos tanto el hombre como la mujer, porque los dos tenemos esa energía. ¿eh? Ese femenino está cobrando importancia, porque además, si no cobra importancia, es la única manera de que eso se equilibre. Y Exacto. si no se equilibra, no, o sea, no, el ser Revienta. humano no va a ningún lado. O sea, claro, se queda ahí en stand-by, en el cefalograma plano, simplemente con energía masculina y además una energía masculina muy destructiva, muy patriarcal en el peor sentido, ¿no? Y en este sentido, Avalon, pues tiene todo esa recuperación energética de lo femenino. De hecho, quizás, fíjate, que dos de los símbolos que están o que por lo menos lo han sido para mí. A lo mejor no es una cosa tan evidente a nivel para todos, ni tiene por qué ser para todos, pero sí que lo han sido para mí, ¿no? En este viaje. Y esos dos símbolos han sido el del laberinto, que está Ujú. en la capilla de Magdalena en Glastonbury, ese pequeño laberinto que está en la puerta y que es un símbolo de siempre, súper ligado a energía femenina, al matriarcado. O sea, es un símbolo que, digamos, que lo más antiguo que hay en el planeta es Creta. Creta, digamos, es la última cultura matriarcal, por lo menos reconocida, y a nivel grande que hay en el planeta. Esos laberintos es una energía totalmente, totalmente femenina. Y lo otro que tiene una energía absolutamente femenina es la Vesica Piscis, que está súper presente en Chalice Well. Que fíjate que aún a pesar de que digamos que esa foto tan conocida, ¿no? de la tapa del pozo, ¿no? Con la Vesica Piscis, esos dos circulitos que se dan, digamos que se abrazan, ¿no? y tal, entrelazados. Mm, Eso es. eso. Pues a pesar de que es muy posterior y ya es de apenas 100 años, pero eso no quita para que esa energía estuviese allí. Y ese Sí. tipo de energía además está súper ligada a una cosa que se llama, digamos, en arquitectura sagrada, uno de los, digamos, de los cánones, de proporciones que se utilizaban para la construcción de determinadas iglesias, era algo que se llamaba el cuadrilátero o rectángulo social de Éfeso. Es decir, que había en esa ciudad concreta de Turquía. ¿Por qué? Porque respondía exactamente al tamaño, a la proporción que tenía esa parte central de la básica pistis, Exacto. que está totalmente ligada a lo femenino. Y todas las iglesias, digamos que están ligadas al femenino y por tanto a María, sea María o María Magdalena, Eso es diferente. no, no entro. A María, claro, a María en tanto que divino femenino tienen esa proporción, igual que las de San Miguel tienen otra proporción concreta. Entonces, claro, esos dos símbolos de la física Piscis y del laberinto están súper presentes en Glastonbury. Ya digo que a lo mejor lo estaba pensando ahora mismo, ¿no? Que a lo mejor es algo nada más que lo he percibido yo, no que lo haya percibido yo porque sea especial, sino porque me tocaba percibirlo a mí en ese momento. O es algo más general. Hay Pero sí que es varios. cierto que para mí son muy evidentes. Sí, sí, hay varios y de hecho es bastante simbólico de este lugar, ¿no? El Vesica Piscis, por ejemplo, pero es que laberintos hay varios por muchos sitios, ¿no? Y cuando te abres a mirar, ves.
O sea, esto de que sí, quien tiene ojos te vea es que es así. O sea, te abres a mirar y los ves, ves esos símbolos entre otros muchos, ¿no? Pero sí, sí, este divino femenino que como tú dices también, las Marías, ¿no? Los diferentes aspectos de la mujer, los diferentes ciclos de lo femenino, que son por un lado la doncella, la niña, la doncella, la madre, la mujer sexual, la virgen, ¿no? Son diferentes arquetipos de lo femenino que todas han tenido como diferentes formas. Está la anciana, la diosa oscura, pues todos estos son diferentes estados de la naturaleza. Básicamente, son etapas de la propia Tierra, ¿no? En los sitios sí. donde tenemos estaciones y en estos lugares, ¿no? En estas latitudes, pues esto sí vive así. Entonces, claro, tenemos diferentes arquetipos, como por ejemplo María Magdalena, que es el arquetipo que se ha tachado de prostituta cuando en realidad era una mujer que utilizaba su sexualidad desde un punto de vista energético. Entonces, claro, son diferentes formas del femenino, ¿no? La Virgen, la Madre, ¿no? La Virgen Madre, pero todas ellas, como tú dices, son una frecuencia que acoge y abraza de diferentes formas. Pero todas ellas acogen la muerte, acogen al otro sexo, acogen al niño, acogen lo creado, acogen y abrazan. Entonces, esa energía es la que está muy presente aquí, Mm, es el abrazar, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestro corazón y con lo que nosotros podemos hacer, pero luego lo hilo también a esto que decías tú de tener las tres cosas equilibradas, la energía, el corazón y la mente, porque cuando tú tienes ese acoger, pero no tienes discernimiento, no tienes claridad, pues estás perdido como un pulpo en un garaje. O sea, mm, allá por donde te vengan, pues no disciernes de lo que es realmente tu camino, lo que te resuena a ti, lo que va realmente contigo. Y por otro lado, si no tienes vitalidad y energía, tampoco puedes sostener nada de todo eso que abrazas. Se te va entre los dedos porque no tienes la fuerza, la capacidad para sostener. Entonces, claro, para mí estos viajes alinean estas tres cosas, ¿no? Te dan la sí, energía del lugar, te abren el corazón y por otro lado, a través de la información, de la claridad y empiezas a tomar esa espada a discernir, ¿no? Te abre, como dices tú, te baja la frecuencia de pensamiento ruidoso y te abre a recibir mm, información de la mente alta, ¿no? Igual que hay un bajo corazón y un alto corazón, pues también está la mente ótica y la mente del espíritu, las dos frecuencias, ¿no? De la mente. Entonces, sí, sí. sí, creo Y que es luego muy, además, muy importante. pues eso, pues, el hecho ya simplemente de caminar por, yo qué sé, por Stonehenge, por Avebury, por Tinta Gel, es que ya de por sí es simplemente el caminar por ahí es una gozada. Hombre, Es una gozada y ya te lo llevas puesto como si fuese una- un chubasquero. hombre, es que solo pensar en la de gente, seres que han pasado por ahí, ya no voy a decir solo personas, seres en general, que han pasado por ahí, o sea, a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que pienso en esas estructuras atlantes, en esos lugares que están ahí desde hace Sí. tantísimos años, no han sostenido la frecuencia y tú dices, ostras, si estás aquí viendo esto que parece que no, ¿sabes? Que es como, bueno, pues unas piedras que están ahí ya, pero entra dentro, siéntelas, sintoniza con ellas, permítete verlas, ¿no? Porque una de las cosas que pasa desde mi punto de vista con Avalon, pero lo voy a decir en general con la vida, es que tú puedes pasar por las cosas y no verlas, no vivirlas, no sentirlas o verlas como algo trivial que está ahí material y ya está, o de pronto entrar en ese estado, en esa frecuencia que tiene que ver con el corazón, con esa apertura, con la frecuencia de uno y vivirlo todo como algo mágico. Y entonces, la misma cosa que uno puede entrar y ver el Tor como una torre que hay allá arriba donde se ve un paisaje más o menos mono con un montón de aire y tal, y estás allí y ya, otra gente entra en el mismo lugar y es el nido de dragones, o es un templo esmeralda, o es una ciudad interdimensional, o es... ¿Y qué determina que tú veas una cosa u otra? No el lugar, sino tu frecuencia. Mm, El lugar tiene todas esas capas y muchas más, esta sí. multidimensionalidad en la que vivimos. Pero claro, es que tú puedes vivir eso en cualquier sitio. Otra cosa es que aquí, como hay mucha frecuencia, mucha energía, esto que hablábamos de las líneas ley, de tal, te ayuda a subir y de forma más fácil puedes abrir esa manera de mirar.
y de pronto estás ahí y ves las cosas de otra manera, como tú dices, te pasan sincronicidades, hay encuentros, conversaciones, cosas que te pasan, que empiezan a abrir partes de ti porque ya estás con otra frecuencia. Pero al mismo Sí. tiempo, tú con esa frecuencia luego te puedes ir a cualquier sitio y que tu vida sea épica, ¿no? Como decía, como dice Bea, como decía en el grupito, ¿no? O sea, la vida se vuelve épica porque tú vas viendo la vida así. Pero cuando tú bajas de frecuencia y cierras todos estos mecanismos, ¿no? Y te pones en modo supervivencia y vas ahí mirando lo justo, pues lo que ves es piedra, papel o tijera, ¿no? Estás viendo ahí las cosas físicas y no estás viendo la trascendencia, no ves la relación que tiene todo eso contigo, no estás en esa interrelación, en ese espacio fluido donde todo pasa para ti, Sí. sino que, bueno, eso pasa pero no tiene que ver conmigo y está ahí, ¿no? Cuando todo tiene que ver contigo porque tú eres parte de todo eso. Entonces, esa es la magia, para mí la magia de Avalon, la dimensión de Avalon, ¿no? Que la dimensión de Glastonbury es como lo físico del lugar y Avalon es como ese espacio o esa capacidad de percibir que uno se permite donde de pronto empiezas a ver la vida de otra manera, ¿no? Sí. Además es que el simple hecho de entrar en estos lugares, no en estos lugares, sino ya en la zona grande, digamos, de todo este condado o todo, el simple hecho ya simplemente de predisponerte a que ya no que vayas a ver dragones o que te vaya a aparecer Arturo con un Excalibur en la mano y te den el hombro, que puedes, pero sin necesidad de que pase, el hecho de estar predispuesto a que pueda pasar algo, no eso, sino cualquier cosa, eso ya te pone en el disparadero de algo totalmente distinto. Ahí Ya dejas de ver piedras y dejas de ver edificios para pasar a sentir y experimentar cosas que producen transformación y que te producen transformación. Y que evidentemente por efecto dominó tu transformación también produce transformación en otros, sin necesidad de impartir clase ni sin necesidad de convertirte en un máster universitario, ¿no? Es otra está. cosa, es otra cosa. Y esa Definitivamente. predisposición es que te cambia la vida. Y realmente cambia la vida del planeta también. Exacto. Mm, Para mí, por eso son viajes iniciáticos, porque mm, mucha gente viene buscando. O sea, la gente que viene a estos viajes va buscando, son buscadores, pero muy pocos de ellos se permiten encontrar. O sea, realmente hay mucha gente buscando por el mundo, haciendo miles de cosas, pero encontradores no ujú, hay tantos, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que se dedica a la búsqueda porque así tienen algo que hacer y están entretenidos haciendo un sí, curso de esto, del otro, cosas, ¿no? Pero mm, realmente encontradores, que son estas personas que de pronto permitimos que todo llegue y permitimos que la vida nos transforme, nos toque y la sintamos y que llegue ese tsunami que te hace vibrar, ¿no? Y que lo estás sintiendo porque lo estás viviendo, pues para mí ese es uno de los cambios que se producen en la gente cuando viene a uno de estos viajes que aparte de que de pronto ven que allí donde están en su momento, en su vida, hay muchísimas más capas de información de las que ellos habían sido conscientes, de pronto están permitiendo que toda esa información les llegue. Y entonces es como el inicio de ese proceso donde ya no eres la vida una cosa aparte y yo, sino estamos aquí en una interacción directa, constante, en la que quiero profundizar. Y entonces quiero encontrar eso que yo estoy buscando, que en realidad soy yo mismo, y me abro a vivir ese encontrar, ¿no? A ese reconocer, a sentir que ya está, a vivir que ya llegan cosas, que pasan cosas. Entonces me vuelvo de los que encuentran. mm. Y eso yo creo que es el cambio que pasa a la gente que viene a estos viajes. Sí, porque además es lo que decías tú, o sea, literal. O sea, el simple hecho de que haya una búsqueda, de que cada cual inicie una búsqueda, ya me parece Es maravilloso. maravilloso. O sea la búsqueda que sea. Porque eso te pone en un plan de movimiento, en un plan dinámico. Sí, Aunque esa búsqueda, pues muchas veces se convierta nada más en una especie de acumulación de lugares que has visitado y de fotografías que has hecho en esos lugares, ¿no? Pero bueno, esa búsqueda ya en sí misma estaría bien. Lo que ocurre en estos lugares es exactamente lo que decías tú, que esa búsqueda se convierte en otra cosa, porque ya no es necesariamente buscas nada externo, sino que buscas que aquello
del lugar al que vas penetre en ti. Y eso produce realmente iniciaciones. Iniciaciones no como muchas veces las entendemos o como nos las han querido pasar pues a través de libros o a través de determinadas agrupaciones de iniciaciones con rituales y con tal, sino de una manera como mucho más íntima, mucho más cercanas a uno mismo y mucho más personales y mucho más que repercuten realmente en tu vida. Entonces, claro, esas son las búsquedas y ese es el objetivo, digamos, un poco de cuando vamos a, no sé si el objetivo, pero sí el resultado de cuando vamos a estos lugares.